Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Él no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera, que ilumina a todo hombre. Estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba el mundo, y el mundo existió por ella. Y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto de hablar de la historia, ¿no?, y de una historia desencarnada es una gran tentación que tenemos cuando nos metemos en la historia de la Biblia. Y a veces tener que tomar contacto con esa carne, ¿no?, con esos dolores, con esas esperanzas, con esa memoria, a veces implica escuchar cosas que nos incomodan un poco o no nos cuesta entender. Este trabajo documental fue declarado de interés educativo nacional. Es el trabajo de Victoria Díaz llamado Takiangoy, tratando de expresar un poco lo que vivieron nuestros pueblos originarios a la llegada de los españoles. Entonces, me va a tocar a mí tratar de acompañarnos y construir juntos, juntas, abordar la historia bíblica sin que se me duerman ni se aburran. Y eso es un gran desafío, bastante. Para eso vamos a ayudarnos mutuamente. Por eso tienen en la mesa un dibujo que no lo hice yo, lo hizo mi secretaria, por eso es algo tan feo. Creo que mi hija hace algo mejor que eso. Bueno, la idea es que sea un recurso que nos ayude. ¿Por qué? Porque simplemente sabemos que ustedes tienen muchísimos conocimientos de esa historia, ¿sí? Entonces, para evitar que se me duerman, vamos a... no se va, el mandó Juanca no se va a poder subir, ¿no? El Power. O si no, lo seguimos así. El que está en el grupo. Entonces vamos a hacer una reconstrucción juntos y juntas de ese mapa que tienen ahí ustedes. Pasamos una, Juanqui. Ahí va. Pero antes de abordar así de una y ya comenzar con el tormento, la idea es que hagamos dos aclaraciones previas. Está estratégicamente pensado el mapa y tiene unas llaves, ¿no? Que quieren marcar 3 momentos. ¿Cuál es la primera distinción? Que tenemos que tratar de grabarlos acá a la hora de estudiar y grabarlo acá a la hora de rezar. Hay un hecho que hace un antes y un después en la historia de salvación. Seguro que hay muchos conocimientos abundantes y pululantes aquí, así que están invitados e invitadas a decir cuál es esa llave del medio que vendría a ser un acontecimiento fundante
y que del cual tenemos que leer la historia del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, antes y después de ella. Mírenla, contemplen. ¿Hay alguna fecha orientadora? Que nadie le pida a Gabriela que le ayude. Bien. ¿Cuál vendría a ser ese acontecimiento en el Antiguo Testamento que hace un antes y un después en la historia de un pueblo? Bueno, ahí vino la ayuda de memoria. Ahí vino el buchón atrás mío. ¿Cuál puede ser eso teniendo el mapa de fondo? Yo sé que todo el mundo sabe porque eso, mucho tiempo se habla, se reza en las liturgias, aparece en los textos. Hay un antes y un después en esa historia del pueblo de Israel. No estoy tomando examen, ¿eh? No tienen derecho a equivocarse. Y eso está un poquito más arriba, ¿no? Va por acá arriba. Y según el supermapa que hizo mi secretaria, ¿no? Tiene más o menos la estructura de ella. Entonces este vendría acá abajo. Bueno, no los voy a seguir manteniendo en suspenso. Exilio. El exilio. Hay un antes y un después en el pueblo. El exilio a Babilonia. Entonces vayan poniendo en su super machete aquí exilio. Esa es una distinción que necesitamos poner para ir pensando la historia del Primer Testamento. Exilio. Entonces, lo anterior va a ser preexílico y lo después sería posexílico. ¿Sí? Entonces anotamos para la ayuda de memoria. El exilio sería que estaría aquí, ¿sí? Y esto sería todo preexílico y lo sería posexílico. Posexilio, después del exilio o antes del exilio, pongan el término que quieran, lo importante es que a ustedes les permita orientarse, ¿sí? Primer distinción. Esto, más allá de ser una estrategia de pensar la historia, es para que nos ayude a comprender los procesos que se van a dar, ¿sí? en este pueblo, ¿sí? Que es el pueblo de Dios. Y ahí viene la otra terminología que necesitamos también como distinguir rápidamente. Decimos Israel. Israel es teológicamente, es el pueblo de Dios, ¿sí? Pero históricamente va a ser, ¿dónde estaría acá el pueblo de Israel según este supermapa? ¿Eh? Claro, pero estaría, como dice acá, y termina de este lado, en el reino del norte. Cuando hablamos de Israel en la historia, hablamos del reino del norte. ¿Sí? Digo, para cuando nos ubiquemos en la historia. Es necesario que por ahí aventurarnos a pensar que las historias que a veces hemos ido leyendo o hemos ido aprendiendo está bastante como tamizada. No sé si conocen el tamiz, nosotros lo usamos para el maíz, pero no sé si usted, ¿no? Que se pasa el tamiz y cae todo y algunas cosas son seleccionadas. Así también pasa en la historia, pero depende de qué filtro. Porque también podemos hacer un tamiz ahora, y de hecho que lo vamos a hacer, y vamos a seleccionar solo 9 puntos. Solo 9 puntos, como si fuera que 9 puntos. Poquito. Con que tengamos esos 9 puntos de referencia a la hora de abrir el Primer Testamento, ¿sí? Y, ojo, y seguir dándole, ¿no? Porque esto es darle, masticarlo, rumiarle. En esto la vaca es muy sabia, ¿sí? Rumiar mucho, mandarlo al primer estómago, mandarlo al segundo y volver a rumiarlo. Eso, si queremos con la palabra de Dios, con la Biblia, es santo método, ¿sí? Entonces, con que tengamos de horizonte esos 9 puntos, esos 9 íconos, esas 9 apachetas de la historia,
ya nos va a ayudar a orientar mucho, ¿sí? Lo que me conocen ya mis hermanos acá y mis hermanas, saben que yo necesito sí tener un orientador porque si no, tengo el complejo de Tarzán, me voy recontra por las ramas, así que, pero hoy no lo tengo, lo dejé allá, así que voy a tratar de suscribir, limitarme, mejor dicho, a algunos datos. ¿Por qué? Porque como sabrán, hay mucho que decir. Fíjense cuál es la primera en nuestros mapitas, cuánto es el siglo que aparece primero. ¿Y es antes o después de Cristo? Antes. Siglo XVIII, estamos hablando de 1700 años antes de Cristo, que tenemos que resumirlo en 1 hora y cuarto. O sea que entienden que hay que como hacer un tamiz y quedarnos con cosas importantes. O consideras importantes por lo menos desde esta perspectiva de entender la historia de salvación. Lo último y avanzamos. ¿Por qué? Y ahí viene el texto de Juan. De ahí está por qué el Evangelio de Juan. Porque el Verbo se hizo carne. Porque el Verbo se hizo carne. Dios se hizo historia. Si eso no se hace teología en nosotros, nosotras, si no se hace oración, si no se hace nuestra fe, lo más probable es que tendamos a irnos para el lado del cielo, irnos a lo celeste, desencarnar. Y eso todo tiene consecuencias. Entonces, conocer por lo menos estos mojones de la historia, con todos sus aciertos y errores, nos hace hacer una confesión de fe. Dios se encarnó ahí. Dios construyó su salvación en esa historia, no en esa historia filtrada, bonita y muy hermosa que a veces nos han contado. Tiene su intención también. Sino que tenemos que ir a esta historia arqueológica, bíblica, para encontrarla en esa limitada, en esa tierra del tiempo, encontrarlo a Dios. Porque Dios está ahí. No porque forcemos la historia, lo vamos a acomodar a Dios. No. Entendemos entonces por qué vamos a meternos a hurgar la historia, pero con estos matices que a veces nos incomodan un poco. Bueno, basta de prolegómenos, se me están durmiendo, encima que está tan lindo acá, está bien, bien cómodo. Entonces, vamos a la primera. Entonces, arrancamos acá arriba, hay del siglo XVIII al... ¿Sí? ¿Está avanzando o descendiendo? Claro. Arrancamos, exactamente, porque la referencia es Jesús. Entonces arrancamos del 18 y empezamos a bajar. 13, 12, 10 y así empezamos a bajar. La historia empieza a contarse así para Jesús. Y entonces al lado dice Génesis. Génesis es el libro de referencia que nos brinda datos para entender ese tiempo. Pero después cuando terminemos de nombrar, cuando digamos jueces, vamos a decir algo que van a decir, no me jodas. Pero bueno, se lo voy a dejar todo así en suspenso, cosa que tengan ganas de escucharme y no se pongan a mensajear con sus familiares. Bien, entonces, ¿qué hecho importante histórico encontramos ahí, en ese momento? Y seguro que vayamos a la historia, no a la teología. Vayamos a la historia. ¿Qué habrá pasado en ese momento, en esos siglos de esta historia? Historia concreta, real, de este pueblo. ¿Quién puede ser que aparece ahí? ¿Cómo? Perdón, corazón, que no escucho. Abraham, exactamente. ¿Y cómo le llamamos a esa época, a ese tiempo? Abraham, Isaac, Jacob. Los patriarcas. Sin miedo, se nota que hay mucho conocimiento. Si no voy a empezar a hablar yo, se van a reaburrir. Entonces vayamos haciendo una construcción entre todos y todas. Padre de la fe de las 3 religiones históricas o religiones del libro que se le llama, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Mírense, somos hermanos, ¿no? Y después nos llevamos así como hermanos, ¿no? Entonces, los patriarcas. Entonces vamos poniendo, acuérdense que esto está para ustedes, pueden rayar, tachonar,
viva Belgrano, viva River, pongan todo lo importante, pónganlo. Importante acá. Pongan acá entonces los patriarcas. ¿Sí? Este es el primer mojón. Y ahí nos encontramos entonces con Abraham descendiendo del norte, Ur. ¿Y por qué descendiendo del norte, Juanca? ¿Cómo es el tema ese de la descendencia del norte y eso? Perdón, algunos de los textos que les estuvimos compartiendo la vez pasada, ¿se acuerdan? Bueno, y ahí aparecía, donde decía grupo 1, Génesis 13 y Génesis 18. ¿Se acuerdan que en el encuentro pasado vimos lo de la media luna fértil? ¿No? Y ese anclaje de desierto que había ahí en el medio, y cómo desde la zona de la Mesopotamia empiezan a migrar en función de los distintos imperios que hubo. Entonces, acá aparecen los primeros peregrinos que en función de los imperios de turno bajan buscando un poco de estabilidad. Así como también podríamos pensar en Córdoba, cuando es que los tíos que vivían en San José de la Dormida vienen a la ciudad de Córdoba, o cuando los parientes que vivían en Santiago del Estero bajan a la ciudad de Córdoba o llegan hasta Buenos Aires, ¿no? Piensen ustedes, algunos vinieron por motu propio, buscando una mejor calidad de vida. Caso de Abraham, por eso se va a separar con Lot, ¿se acuerdan? ¿No? Lot agarra para un lado, Abraham agarra para el otro. Y se van a encontrar con Dios, como son nómades y están en el desierto. ¿A dónde encuentran a Dios? Génesis 16, Génesis 18, abajo del árbol grande. Porque donde hay un árbol grande en la zona árida, es porque las raíces han encontrado agua. Entonces, si hay un árbol grande es porque en ese lugar hay agua. Un nómade que anda buscando pasturas, agua para sus ovejas, un lugar donde guarecerse, encuentra a Dios en el lugar de la vida. Y el lugar de la vida es donde hay agua y donde hay sombra. Por eso piensen ustedes cómo la palabra sombra después va a pasar a ser signo de la bendición de Dios. El Espíritu te cubre con la sombra y fecunda vida. Entonces, bueno, acá ya empezamos a ver un poco de la unión entre la geografía y la historia. Por eso esos grupos, ciertos grupos, van acomodándose donde encontraron esas condiciones. ¿Sí? Y al hacerse nómades, hacerse sedentarios o ubicarse en esa zona, pero no todos, sino que otros grupos continuaron siendo nómades y siguieron avanzando. Y al ser nómades, ¿con qué se manejaban? ¿No? Con la crianza de algunos animales, ¿no? Carneros. ¿Y qué pasaba? Al bajar más abajo no encontraban esas condiciones que decía Juanca. ¿Y qué va a pasar cuando los tiempos eran difíciles y tenían que alimentar sus animales? ¿Qué pasaba? Se buscaban, exactamente. Entonces, ¿y hacia dónde iban si empezaban a bajar? ¿Cuál es el lugar que encontraban donde había abundante agua? Sí, pero vieron que, acuérdense en el mapita, vieron que en el mapita, bueno, esto no es un mapa, pero recuerden el mapa que había mostrado Juanca. En la Biblia tiene que haber. Sí, sí, claro. Entonces, según sus mapas o lo que están viendo, ¿en dónde terminan estas tribus, estas comunidades buscando pastura para sus animales? ¿En dónde terminan? Si bien el mapa y bien dónde está ubicada, van un poco más abajo, porque toda esa zona, acuérdense que había una explicación de que todavía tenía sus ciclos y había tiempos, ¿no? de poca pastura, entonces tenían que acercarse mucho más, caminar un poco más para allá, y terminan en un lugar muy importante donde... Fuerte, fuerte. Egipto.
A full, está afiladísima ahí la... Egipto. Y ahí viene el otro ícono de la historia, acá. ¿Qué siglo dice? 13. Y al lado dice mediados. ¿Qué pasa? ¿Por qué pongo mediados? Por la cuestión orientadora. Acuérdense que esto es historia, esto es investigación. Entonces, datos por aquí, datos por allá. Mediados, siglo XIII, otro siglo XII, siglo XIV, siglo XIII. Ahí terminan en Egipto. ¿Por qué? Por el Nilo, ¿sí? Y la abundante pastura. ¿Qué pasa? Bueno, de ahí podemos deducir que esos datos de la historia que hay una historia bíblica que cuenta ese movimiento. ¿La historia de quién? Que tiene unos hijos y uno termina allá. ¿Cómo es? No sé si se acuerdan. Ahí está. ¿Y con quién? ¿Y su hijo cómo se llamaba el hijo que toma protagonismo en esa historia? José. O sea que, es decir, que ese texto podemos llegar a decir que no tendríamos por qué dudar porque ese movimiento se daba históricamente. Entonces, ese texto tiene una sintonía con la historia. ¿Sí? Bueno, ubicándose ahí en ese tiempo, como que, bueno, se establecen, pasa el tiempo, al principio no estaba todo bien, pero después, digamos, se estima que más o menos fue Seti I o su hijo Ramsés II, Seti I o Ramsés II, los faraones que empiezan en su proceso, en sus proyectos, digamos, de construcción, a utilizarlos, a forzarlos a la mano de obra, forzada, digamos, a estas personas. Entonces, ahí ocurre otro acontecimiento histórico importante y irrumpe alguien, una figura. ¿Quién irrumpe? Moisés. Entonces, Moisés implica la liberación, salir de ese tiempo de opresión. Ah, bueno, ahí está, bien ahí, a full el equipo, ahí está con todo. Ahí se nota perfecto. Ah, bien ahí, esa es la actitud. Venga, aquí termina, ahí se ve el Nilo, exactamente. Y de Egipto con Moisés tienen que salen, ¿no? Ahí pongo al lado el texto de referencia o los libros que nos permiten meternos en ese tiempo, Éxodo, Números y Deuteronomio. ¿Por qué? Porque no solamente el hecho de que sale el pueblo de Egipto, sino que también hay otro proceso que pasa en el medio, caminando hacia. ¿Cuál es? Bueno, eso mismo. El movilizarse hacia otro lugar, ese proceso claro, exactamente, es liberación con Moisés, salir, hacer todo ese recorrido buscando un lugar donde insertarse. Bueno, eso hasta llegar a esa tierra, que es la tierra prometida, ya según una visión teológica. Entonces, en estos textos, Éxodo, Número y Deuteronomio, encontraremos algunas informaciones con respecto a eso. Juven, Sí. perdón, quería decir una cosita nada más. Ahí aparece otro de los textos que habíamos trabajado la vez pasada. No sé si se acuerdan que había quedado, que es el texto de Éxodo 1, capítulo 1, donde aparece no solamente cómo, obviamente, dice Israel está en Egipto, sino que también hay un cambio de política. Claro, que los reyes empiezan a oprimir y a partir de ahí empieza todo el deseo de irse, migrar. Hay algo que nos juega en contra a los que queremos estudiar esto, que es que haya dos palabras que empiezan con E y que aducen a vivir un tiempo fuera del terruño querido, que son éxodo y exilio. Entonces muchas veces nos confundimos el éxodo, pensamos que es en Babilonia, y el exilio que es en Egipto, y claro, uno queda en el este, otro queda en el oeste. Egipto, fíjense ustedes, queda en un lugar y Asiria y Babilonia o Caldea allá en el otro lugar. Lo que va a pasar en Egipto o desde Egipto es el éxodo. Y lo que va a pasar en Babilonia, 8 siglos después, 800 años después, es el exilio. Pero ya Juvencio nos dejó picando una cosa. Mucho más
importante que la ida a Egipto es la experiencia del exilio. Porque fíjense ustedes que hasta en la misma Biblia, el tiempo en Egipto y el tiempo en el desierto pasan a ser paradigmáticos, ejemplares, medulares, pero la reforma litúrgica, política, económica, social que va a implicar la experiencia del exilio es revolucionaria. Al punto que hasta en el Nuevo Testamento la figura de Babilonia, como la ciudad de la prostitución, la ciudad de la explotación, pasa a ser muy fuerte. Y en el Nuevo Testamento se acuerdan muy poco de Egipto. Apenas hay Mateo para decir que Sí. Jesús se va un tiempito ahí. Unos 40 días. Unos cuantos 40 días. años. Bueno, perdón, Eso, no quería. eso que dice Juanca, ya vayamos identificando en nuestro machete. Eso que dijo Juanca, ¿dónde lo ubicaríamos entonces? Este proceso que dice, bueno, que es tan profundo y tan porque hay 48 años en que el pueblo es arrancado de todas sus seguridades y vive en otro lugar, en otra lengua, en otra cultura, es sacado de todas sus seguridades como pueblo. Por favor, les pido, yo sé que es difícil, le cuesta o qué sé yo, pero tenemos que meternos en esto y decir, a ver, es una experiencia difícil, es una experiencia terrible. No sé, creo que como pueblo argentino lo más similar que por ahí hemos vivido esto puede ser una guerra, la guerra de Malvinas, saber que estamos en conflicto con otro país, nuestros soldados allá, o la experiencia de una dictadura militar también que fue tan triste y terrible para la Argentina. Entonces, nos deja marcas como pueblo. Imagínense entonces lo que son 48 años en otro lugar, en otra cultura, privado de todo lo que sos como pueblo. Entonces, eso que acaba de decir Juanca, ¿en dónde lo marcaríamos? Ese proceso justamente que hace una reconstrucción, digamos, una reconstrucción como pueblo. ¿Cómo? Y, ¿no? Acuérdense que Juanca habló del éxodo y del exilio. Del éxodo ya lo dejemos acá arriba. Abajo, después ¿de qué? Exactamente. Esas flechitas que ven así que hacen como que vuelven. Entonces, ¿qué iría? Ya vamos adelantando gracias a lo que está diciendo Juanca. ¿Qué iría? ¿Qué palabra iría en este cuadradito que va acá entonces? El cuadradito este que está acá. Claro, pero ahí, ¿qué? Porque vieron que las flechitas apuntan hacia allá y después flechitas que... Sí, que son 48 años. ¿Qué nombre pondríamos ahí que después marca como... ¿Sí? ¿En dónde? Babilonia. Babilonia. Las flechas dicen, fueron sacados de su tierra, llevados a Babilonia, deportados, ya vamos a ver cómo, y después las flechitas dicen la vuelta. ¿Sí? La primera con Zorobabel, la segunda con Nehemías y la tercera con Esdras. ¿Sí? Y esa vuelta es la que iniciará un proceso que habla Juanca, que reorganiza, hace todo un... Porque ahí está otra cosa que tenemos que seguir conectando. Procesos históricos en un pueblo creyente, se supone, no siempre pasa eso, que Dios actúa. No siempre. Porque somos libres, no nos olvidemos de eso. Este pueblo a quien Dios se ha volcado, se ha revelado, ¿sí? Vamos a ver qué pasó en la historia. Pero digamos, esa experiencia tan radical, ¿no? Ojalá haya servido para que el pueblo haya renovado su fe en Dios, ¿no? Y le haya permitido realmente ser el pueblo y ese Dios ser su Dios. ¿Viste? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y esto, ojo, una colación catequística. Veamos nuestra historia, veamos nuestras migraciones interiores, veamos nuestros egipcios, nuestros faraones interiores, y veamos qué proceso realmente Dios va haciendo si se lo dejamos.
Porque sí, yo digo, la historia es encarnada, veamos así como es. Pero ahí viene, ahí me pongo el chivo porque ya no me puedo contener más. Este texto de Génesis, Éxodo, de un número, Deuteronomio, que aparecen en el costado, son libros que nos orientan, pero no podemos tomarlos como datos históricos. ¿Por qué? Porque la clave con la que fueron escritos, su clave fueron teológicas. Quieren traer un mensaje teológico. No están preocupados por dar datos históricos. ¿Me entienden? Entonces, no podemos tomar a la ligera. Nos sirven para orientarnos a algunas cuestiones. Pero muchos de esos datos o están tergiversados o están usados con otra intencionalidad. Excelente. Es decir, nos orienta a entender la historia, lo que no podemos es tomar fe así, decir lo que dice en Génesis, que tal cual fue ahí, porque muchos no son arqueológicos, datos arqueológicos. Piensen en qué momento se fueron escritos. Ahí con el cuerito de la cabra, en alguna cueva por ahí, en alguna casa, así como se pudo, el escritor sagrado, en ese contexto, hijo de su historia, ¿sí? Había una intencionalidad teológica, ¿no? Un mensaje de Dios que se estaba hilvanando, lo que no podemos tomarlo como un libro de historia, ¿sí? Entonces, son los libros de referencia, pero ojo al decir, bueno, esto fue así tal cual, porque le vamos a andar pifiando un poco. Bien, avancemos. Entonces, salen de Egipto, el tránsito del desierto, llegan hasta la estepa de Moab, dicen, donde Moisés pasa mejor vida. ¿Por qué el tema de la estepa de Moab, Juanca? Eso, hay una orientación ahí. Claro, si ustedes se fijan en sus mapas, si pueden volver ahora a sus mapas de la Biblia, van a ver que, fíjense dónde aparece Moab, a ver si tienen algún mapita donde aparece el río Jordán, el mar muerto, ese mar salado, ¿no? Bueno, a la derecha va a aparecer Moab, a la izquierda va a aparecer lo que hoy conocemos como Palestina. Y ahí aparece todo un problema generacional que es el problema de aquellos que sueñan con un proyecto político, pero no les da el cuero para llevarlo adelante. Sueñan. Ese es Moisés. Moisés acompaña al pueblo a través del desierto, pero cuando llegan a Moab, a las montañas, Moisés dice no va a entrar a la tierra prometida y entonces ahí aparece Samuel, ¿no? Y van a aparecer luego los jueces, pero vienen subiendo desde Sinaí hacia el norte, llegan al este del Mar Muerto, este del río Jordán, y tienen que tomar una decisión. Si quieren asentarse ahí o si quieren cruzar el río Jordán y asentarse hacia el lado del otro mar. Y esa fue toda una decisión, por eso está hermoso lo que nos dice Juvencio, ¿no? Quizás ese proceso les llevó ponchada de años, pero uno lo resume en el discernimiento de una vida de poquito tiempo. En realidad, ¿cuánto tiempo les llevó discernir si cruzaban, si no cruzaban, si tomaban esas tierras, si negociaban con la gente que ya estaba en esa tierra? Pero ciertamente, perdón, un dato geográfico, solo termino y prometo firmemente no hablar más y evitar toda ocasión próxima de distracción, amén. Si se acuerdan el mapa de las lluvias, ¿se acuerdan? Fíjense que el agua húmeda con el viento que lo trae viene del océano, del mar Mediterráneo, entra en las montañas más bajitas de Palestina, hace sus primeras lluviecitas, luego vuelve a atravesar el río Jordán y el Mar Muerto
y descarga ya lluvias más suculentas en lo que hoy conocemos como Siria, Líbano, es decir, y son montañas un poquito más altas. Por eso es que tenemos de ese otro lado tierras con un poco más de estabilidad pluviométrica, es decir, un régimen de lluvia un poco más estable. Y por eso son tierras a las que enseguida van a intentar llegar los que vivían nómades en el desierto. No quiero distraer más con datos geográficos, porque hoy estamos en la plena historia. Voy a dar un poco de auxilio a la gente de escucharme a mí. Entonces, nos ubicamos entonces en este periodo, ¿no? Donde los libros de referencia, ¿cuáles serían entonces? Más abajo, a partir del siglo XIII, ¿cuáles son los textos bíblicos, los libros? Josué y Jueces. Entonces, llegamos, nos asentamos, que ahí, bueno, en el libro, digamos, de Josué, vos leés y es digna de Marvel. Creo que Marvel se inspiró en el libro de Jueces para armar su empresa. No, ahí ya empezamos a ver la cuestión de los relatos bíblicos, el estilo épico del relato, pero como ya muy bien dijo Juanca, parece que fueron de otras maneras. Muchas veces fueron poniéndose de acuerdo con la gente de la zona, muchas veces fueron a meterse en lugares donde no había nada, y obviamente no podemos descartar que alguno que otro conflicto hubo, pero está bastante lejito de estas campañas épicas que vemos en los textos. Esta época, que ahí lo vemos entre Josué y Jueces, esa franja que está ahí entre el siglo XIII y el siglo XI, una época en que, bueno, tenían unas características, el hecho de haberse sentado, cada comunidad se guiaba por sus propias reglas, había como una especie de desorganización, eso es una de las características de esa época. Otra, el asedio de unos vecinos que estaban de por allá arriba, que nos mencionó Juanca, que estaban en las costas y que era un pueblo pequeñito, pero que tenía industria pesada, un ejército muy potente y que asediaba constantemente a estas comunidades. ¿Nos arriesgamos a pensar quiénes son? Ese sería después. Ese sería después, Ari. Acuérdense acuérdense que quién va a aparecer acá después, quiénes aparecen, y hay uno de estos, hay un relato épico que lucha contra uno de ellos. Los filisteos, exactamente, los filisteos. Ese asedio de los filisteos hace que el pueblo empiece a decir, bueno, paremos la moto, ya nos invaden, nos hacen de todo. Entonces, ¿qué empezó? Obligó, digamos, entre comillas, porque también el pueblo podía haber hecho otras opciones, pero es el empuje final para que se constituyan y elijan hacer una monarquía. Y sí, entonces se unifican, ponen una monarquía, ¿y qué es lo que necesita todo rey para mantener su reinado? Un ejército. Un ejército. Y sí, entonces, ¿para qué? Para frenar y para ponerle el parate a estos grupos que venían y lo asediaban. Entonces, posterior entonces a la época de los jueces, entonces ya encontramos, hagamos un repaso porque ya me estoy yendo y no estamos haciendo los repasos importantes. Primera época, los patriarcas. Segunda, Egipto, ¿sí? Con este éxodo, el éxodo, como está acá, el paso por el desierto, la llegada a la tierra prometida, ahí están, yo los puse directamente con unos puntitos para que sea más fácil orientarlos, entonces, y llegamos a la otra marquita, donde aparece esto que acabamos de decir, que son porque en este caso acá va a ser una sola, y después va a ser las monarquías. Y bueno, ahí entonces hubo una tensión fuerte interna dentro del pueblo, porque bueno, un sector más tradicional dice, tener monarca es traicionar a Dios, porque el único monarca del pueblo, ¿quién es? Dios. Así todo, bueno, se fuerza la cuestión y aparecen el primero, ¿quién es? Es Saúl.
¿sí? Entonces ahí tenemos Saúl, David y Salomón. Ahí tenemos esos tres reinados rápidamente, podemos mencionar el de David como un tiempo, digamos, de crecimiento expansionista hacia afuera del pueblo, digamos, esta monarquía que empezó a constituirse, empezó a expandirse hacia afuera, conquista todos los pueblitos cananeos que andaban dando vueltas, los anexa y tiende a tener unas políticas expansionistas, diferente a Salomón, al hijo, que él, exactamente, vendría así con una especie de que David sería más neoliberal, porque le gusta irse al mundo, y Salomón sería más una especie de, sí, conservador y sería una economía hacia adentro, para que entendamos en términos actuales. Haría todo bueno, haría un control de ese, según el mapa que ustedes tienen. Acuérdense que como había explicado Juanca, esa zona es una zona de tránsito, entonces Salomón pone un control férreo de las caravanas, impuestos, entonces saca mucho dinero de ahí también. Ese crecimiento después empezó a expandirse en construcciones, ¿sí? Y ahí empieza toda la época más gloriosa que todo el mundo reconoce. El problema es, bueno, acuérdense que estamos en una sola monarquía, acá, es decir, norte y sur unificadas. Un dato, por ejemplo, en el caso de David, cuando es nombrado, es nombrado en el sur y en el norte, le vienen y le dicen, bueno, nosotros también queremos que tú gobiernes sobre nosotros. Entonces, como que se hace más fuerte, pero en el caso de Salomón, empieza para sostener semejante crecimiento, digamos, semejante construcciones y todo eso, necesitaba mano de obra y dinero. Cuando vos necesitas mano de obra, necesitas gente que trabaje. Y para hacer las inversiones necesarias, ¿de dónde sacás el dinero aparte de estas estrategias que tenía? Impuestos. Entonces, dos datos fuertes para pensar las monarquías también. Ahí va. Claro, para que haya un ingreso ahí de money desde otros reinos. Y todo eso vayan pensándolo en el contexto de un pueblo creyente que quería seguirlo a Dios y, ¿no? Y mantenerse. Bueno, ese es otro de los conflictos que hubo, perdón que me vuelva para atrás, pero como está bueno mencionarlo, en este periodo. ¿Qué pasa? Recién llegaron, se empezaron a establecer. ¿Cuál es el primer conflicto que hay cuando vos sos sedentario y después pasás a ser nómade? Perdón, de nómade y te pasas a sedentario. ¿Cuál es el primer conflicto que tenés? La tierra, claro. Y sí, esto tuyo es mío y esto es mío y esto es mío, y bueno, te dejo ese rincón para vos y esto también sigue siendo mío. Y eso, claro, exactamente. Y eso es, ¿y qué pasó? Otra cuestión es que dejás la como visión nómade y pasás a la sedentaria, empezás a trabajar la tierra. En esa zona, ¿quiénes estaban? Más fuertemente, ¿qué pueblo andaba dando vueltas siempre? Cana, los cananeos. ¿Cuál es el dios de la fertilidad de la tierra que aparece a veces en muchos textos proféticos? Baal, Baal, el dios Baal que está ligado con la fecundidad. ¿Qué pasó ahí también? Conflicto social y religioso. Muchos empezaron a guiñar, a hacer un guiñito a Baal, le un poco de incienso para Yahvé, le tiene un par de cositas para Baal y eso. Vamos todavía, vamos, vamos, le echamos un poco de agua también ahí. Claro. Bueno, este punto, este hecho de Salomón, bueno, esta cuestión de crecimiento interno, digamos, construido sobre la explotación, ¿por qué? Porque primero empezó a agarrar a los cananeos y los ponía a laburar. Pero ¿y qué pasó después cuando no le alcanzaba? Hasta 30.000 israelitas, hermanos suyos, terminaron trabajando y explotados para sostener la gloria salomónica. ¿No? Y ahí empieza a ver, ahí justo esa gloria que parecía ser un orgullo, fue las bases de un quiebre terrible en el pueblo. Y ahí pasamos al
como dijo Jesús, nuestras obras hablarán por nosotros. O sea, claro, y ahí vemos una cosa es cómo se reviste el texto y buscando qué cosa, pero acá vemos, digamos, por dónde pasaban muchos del accionar de Salomón. ¿Sí? Y bueno, ¿y el fruto cuál fue? La unidad, la bendición del pueblo, la justicia, que son pilares, digamos, en la revelación de ese Dios que los arrancó de la esclavitud. No, fue justamente una réplica de lo que pasaba en Egipto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿ahí qué pasó? Ahí comienza una situación complicada porque, bueno, eso lo podemos hablar después, pero Salomón cuando se va aparece, bueno, la disputa para quién continuaba y quiénes son los hijos los que se empiezan a disputar eso. ¿Qué pasaba con el tema de las imposiciones? Cuando muere Salomón, asume Roboam. Hay que llamarse rey y llamarse Roboam. Cualquier coincidencia con los reyes. Bueno, ya veníamos con Salomón, que venía con impuestos y aparece el Choroán, o Roboam, no sé cómo quieran llamarlo, con más pretensiones. ¿Qué pasa cuando él va para que se lo reconozca como rey? ¿Qué le dicen los pueblos del norte? ¿Qué le dicen los pueblos del norte si venían sometidos por su propio... Bien, sí. Pero fíjense lo que le dicen. Mirá, replanteate un poco porque como que nos da mucho laburo tu viejo, digamos. ¿Y qué le dice Robán? Como lo dice un biblista, no lo digo yo, ¿no? Demostración de soberana estupidez. Ahí tengo el libro, por cualquier cita de autoridad, está ahí, Sicre lo dice. Dice, si mi papá le daba látigo, yo le voy a dar lazo. Si le daba el doble, le voy a dar el triple. Y bueno, ¿qué viene después de Robán? Vean el núcleo ahí, el núcleo. Y ahí viene la división. Entonces, ¿qué le dicen? ¿Qué pasa? Los del sur, como Salomón era del palo, es decir, de su familia, de sangre, decía, bueno, te bancamos. Pero los del norte no. Entonces, ¿qué le dijeron? Al mal monte, a otro monte por estas leñas, no. Chau. Ahí se quiebra. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo unido, ¿sí? Se quiebra por la ambición, el dinero, la fama, la gloria. Y ahí no por casualidad el diablo en griego es el que divide. Entonces, si queremos ver dónde anda el diablo, no esperemos un hombre con cuernos y esas cosas, sino que veamos la división. Bueno, sí. Gracias a vos. Gracias, Juanca. Bueno, rápidamente, antes que se me duerman, porque se termina el tiempo aparte, primer ícono de la historia, ¿cuál es? Al principio ya, siglo XVIII, primer ícono, patriarcas. Segundo hecho histórico, ¿cuál es? Egipto. Bien. Tercero, bueno, Moisés y Egipto están ligados, ¿no? El hecho de la esclavitud y Moisés que los libera y los lleva hacia dónde? Exactamente, siglo XIII, exactamente, asentamiento en lo que es Canaán. Y entre ese y Jueces, ¿no? Ese es el periodo de organización, ¿sí? La época de los jueces que le llaman solo. Después de los jueces, ¿qué pondríamos acá? ¿Qué época es? La monarquía, exactamente, las monarquías allá arriba, perfecto. Entonces, acuérdense de anotar todas estas cuestiones porque es lo esencial y vamos ahí. Entonces, después rápidamente pasamos por aquellos 3 reinados, se quiebra
norte y sur. ¿Quién queda en el norte y quién queda en el sur? ¿Cómo se llama el norte? Israel. ¿Y el sur? Judá. Exacto. Digo, para que vayan anotando, como verán, el reino del norte tiene 9 dinastías. 9 dinastías tiene. 19 monarcas en el reino del norte. Y termina bajo Salmanasar V en el 722, dice acá. Cuando viene y revienta con todo el reino del norte. ¿Sí? Mientras que el reino del sur, ¿no?, tiene 22 monarcas y ¿cuántas dinastías? La del sur. Y en esta, si la pegan, son unos ídolos. ¿Cuántas dinastías tendría la del sur entonces? Si esta tuvo 9, ¿cuántas tiene esta dinastía? Tiene el reinado del sur. Y tiene que ver con esta monarquía, por supuesto. Y tiene que ver con un texto bíblico. ¿Cuál es la dinastía? ¿Cuál sería la dinastía entonces de Judá y que garantiza esa estabilidad? Exactamente, una sola, la de David, exactamente. Esa estabilidad ideológica para ese reinado era justamente, se amparaba en esto de que Natán le había dicho a David, tu reinado va a ser para siempre. Entonces eso le daba estabilidad y eso también se notó, digamos. ¿Por qué? Porque justamente tuvo una sola dinastía, mientras que en el reino del norte hubo 9. Bueno, y acá, 9. Hubo 7 asesinatos, un suicidio. De hecho, Saúl se termina suicidando. Bien, en esta división entonces, ahí marcamos el próximo ícono, ahí vemos que ya aparecen profetas. Y el próximo punto que queremos que marquemos ahí es lo que recién dijimos. ¿Qué comienza acá? ¿Qué comienza entonces acá? El exilio. ¿Viste? El éxodo, exilio, que se nos conoce. El exilio. Sí. Ese es el otro acontecimiento que tenemos que marcar como pueblo, ¿no? 597, la primera deportación. En las deportaciones hubieron 3 grupos fuertes, digamos, 3 deportaciones. O sea, 3 grupos que quedaron de las deportaciones. El grupo más de los pobres campesinos que quedaron en esa zona. Después, el que fue llevado la élite religiosa e intelectual a Babilonia. ¿Sí? Por eso que el tiempo allá, y florece también con la literatura, mucha época de mucha riqueza literaria, estando en el exilio. ¿Sí? Entonces, el otro grupo, entonces, la élite intelectual y religiosa que es llevada, y un grupo que se fuga y se va a Egipto. ¿Sí? Ahí tenemos 3 grupos. ¿Sí? Los avivaron y agarraron y se alzaron, se rajaron. 48 años viviendo en Babilonia, ¿sí?, hasta que aparece otro de los íconos, ahí lo marqué en el 538, a ver si se ve acá, bueno, sería más o menos en esta zona, está marcado acá. ¿Quién aparece y qué época importante marca, digamos, en esta época? ¿Qué imperio? Ya voy a dar más pistas para que no se me duerman. ¿Quién aparece que hace que las flechas se cambien a la inversa y que en vez de estar allá, manden para allá? No, ¿qué imperio aparece y qué personaje importante de ese imperio para marcar este cambio de flechas? Ese es más abajo. Los persas. Ciro. Con Ciro viene Ciro el Grande, el que vino, el que le llaman inclusive el primer tratado de derechos humanos es el edicto de Ciro. De hecho que el edicto es digamos, una réplica, está en Naciones Unidas. Tiene una réplica de esa tablilla. Porque él viene y dice, bueno, váyanse toda su gente a su casa, todos merecen buenos tratos y esas cosas. Y entonces se vuelven, ¿no?, con Ciro, ahí se vuelve el pueblo y bueno, vuelve y encuentra lo que encuentra, ¿no? La avenida es con Zorobabel, ¿sí?
como guía de este grupo que vuelve. Después está en el segundo con Esdras y el tercero con Nehemías. Son las 3 vueltas a la tierra que Dios le había prometido y que, bueno, necesitaban volver a reconstruir. Y ahí vienen los tiempos de las reformas, las estructuraciones nuevamente. Acá bajo el imperio persa, pero a partir de él, ahí el otro punto, en el 332, aparece otro imperio. Y ese sí tiene que ver más ligado cerca de Jesús, pero es antes de los romanos. ¿Cuál sería ese otro imperio que viene también a marcar la historia del pueblo? Los griegos. ¿Quién? Alejandro Magno. ¿Sí? En el 332 viene Alejandro Magno y pasa y deja, digamos, la huella de su imperio, el griego. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los idiomas? Bueno, ahí vemos, entonces acá empezamos a ver qué pasó con el hebreo. Entonces, acá viendo un poco de la historia, ¿vieron en esos 48 años? Ahí está donde se pierde la conexión con el lenguaje hebreo y queda reducido a un hebreo bíblico, litúrgico. ¿Sí? Entonces, acá aparece el lenguaje griego con el imperio de Alejandro. Claro, cuando muere Alejandro, y bueno, y se empiezan a hacer la repartija de lo que fue el imperio en 4 partes, se dividió, 2 partes afectaron la historia del pueblo de Israel, que es Siria y Egipto. Y ahí van a aparecer estos 2 nombres, que también van a aparecer medio raros, los Ptolomeos, que estaban en Egipto, y los Seleucidas, que estaban en Siria. Ambos sacados de nombres generales de Alejandro Magno, ¿sí? Que en el caso por ahí que más afecta, en el caso de los Seleucidas, que tenían una frente impronta helenista, querían imponer a toda costa, digamos, la cultura, ahí aparece la figura de Antíoco V. Antíoco quiere a toda costa imponer, digamos, la cultura, la religión griega, y entonces empieza, bueno, por ejemplo, el general Apolonio de él, empieza a matar y empieza a difundir la religión griega, bueno, y como se da cuenta de que la fortaleza del pueblo era religiosa, empieza a prohibir la religión. La prohíbe de hecho, quema la ley. Uno de los últimos gestos más aberrantes para el pueblo es cuando en el templo erige un homenaje a Zeus olímpico. Ese fue como el insulto más grande. Entonces ahí aparece una revuelta importante que me gustaría que hagamos memoria. Hay una revuelta que tiene un libro en la Biblia del Antiguo Testamento, del Primer Testamento. Una revuelta muy fuerte que es interesante después leerla. La revuelta de a ver si recuerdan, con M arranca, de los macabeos, exactamente. La revuelta de los macabeos, que son estos grupos que, digamos, viendo este insulto, este agravio de parte de los seleucidas que le decían, que le obligaban a comer cerdo, a participar de ritos, bueno. Es más, él había hecho el Acra, que era una especie de capital al sur del templo, y hacía que como el templo sea parte de una periferia de esa ciudad. Por todos lados era una agresión, digamos, y a eso reacciona el pueblo con la de los macabeos, con esta revuelta de los macabeos. Hagamos rápido de vuelta, así cerramos. Entonces, con mapa en mano, ¿cuál es el primer ícono de la historia del Primer Testamento? Patriarcas. Segundo, Egipto. ¿Con el personaje de quién? Moisés. La salida va el tránsito hasta dónde? Asentamiento en la tierra prometida, que tiene un nombre, Canaán. O sea, tierra prometida es el lenguaje teológico, digamos. Después, ese periodo de organización, donde está la balancita, ¿sí? Ahí están bien.
Pero acuérdense que como el icono había que marcarlo para tenerlo en la cabeza. Vienen los patriarcas, viene Egipto con Moisés, vienen después el paso al desierto, van hasta Canaán. Ahí el periodo de organización, los jueces. Marquen bien los jueces, ahí donde está el icono ese de la justicia o de la balanza, qué sé yo, es para marcar el tema de los jueces. Después viene, sí, la monarquía, con las 3 monarquías más importantes. Viene la división, Reino del Sur, Reino del Norte. Abajo, el exilio, con las deportaciones, las 2 deportaciones fuertes, a Babilonia. Y después la vuelta con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Después viene en 538 el imperio persa. Y después viene el imperio griego con Alejandro Magno en el 332, que se termina con quienes vienen a cortar con los griegos, los romanos, sí, con Pompeyo. Con Pompeyo vienen los romanos a instalarse, que ¿quién nace en contexto de los romanos? Jesús. ¿Sí? Jesús nace en contexto de ocupación romana. ¿Sí? Bueno, no sé, fue algo más rápido por lo menos, a ver. ¿Qué podemos...? Mientras tengamos más o menos esos iconos, nos va a servir para hacer orientación, digamos, de esta historia. Ahora vamos a cerrar con la oración.